En el Día de la Madre, mi hija le regaló a su suegra un anillo de 20.000 € y un crucero. Yo recibí una flor de plástico de 5 € y una nota. Al día siguiente, me llamó 28 veces. Por favor, mamá, no vendas la empresa, me suplicó. Me alegra que estés aquí. Tengo 67 años y pensé que había experimentado todo tipo de desengaños que la vida podía ofrecer. Me equivoqué. El Día de la Madre comenzó como cualquier otro domingo. Me desperté en mi casa vacía, me preparé café para una y traté de no pensar en lo silencioso que se había vuelto todo desde que mi marido, Ricardo, falleció hace 3 años. El silencio solía consolarme, pero últimamente solo me recordaba todas las conversaciones que nunca más tendríamos. Mi hija Olivia me había llamado la noche anterior, su voz distante y formal. Mamá, mañana tenemos un almuerzo en casa de la madre de David. Deberías venir. A la 1 en punto. Deberías venir. No, nos encantaría tenerte. Oh, por favor, únete a nosotros. Solo una obligación disfrazada de invitación. Llegué a casa de Patricia, la madre de David, precisamente a la 1. El camino de entrada ya estaba lleno de coches caros y podía escuchar risas que se desbordaban desde el line y el jardín trasero. Patricia siempre había sido todo lo que yo no era. Pulcra, sociable, elegantemente natural. Su casa parecía sacada de una revista, todo mármol blanco y flores frescas. Cuando crucé la puerta, los vi reunidos alrededor de la mesa del patio. Olivia estaba sentada junto a Patricia, con sus cabezas juntas, compartiendo alguna broma privada. Mi yerno, David, estaba haciendo la barbacoa, actuando como el hijo devoto que Patricia había criado. ¡Carmen!, llamó Patricia, con su sonrisa perfectamente ensayada. ¡Qué alegría que hayas podido venir! Olivia levantó la vista y me hizo un rápido gesto con la cabeza. «Hola, mamá, puedes sentarte allí». Señaló una silla vacía en el extremo más alejado de la mesa, lejos de la conversación principal. Me senté en silencio, observando cómo todos charlaban sobre cosas de las que yo no formaba parte. La hermana de David estaba allí con sus hijos, las amigas del club de bridge de Patricia, incluso los vecinos. Todos parecían encajar, excepto yo. Luego vino el intercambio de regalos. «Oh, Patricia, tenemos algo especial para ti», anunció Olivia, poniéndose de pie con una emoción que no le había visto en años. David apareció a su lado, llevando una pequeña caja de terciopelo y un sobre. Patricia jadeó cuando abrió la caja. Dentro había un impresionante anillo de diamantes, de esos que captan la luz desde el otro lado de la habitación. «Olivia, cariño, esto es demasiado». «No es demasiado para la mujer que crió a un hijo tan increíble», exclamó Olivia, abrazando a Patricia con fuerza. «Y hay más». El sobre contenía billetes de crucero, 2 semanas por el Mediterráneo, con alojamiento de primera clase. Patricia incluso comenzó a llorar, y todos aplaudieron mientras Olivia radiaba orgullo. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. Al menos 20.000 €, quizás más. «Y ahora para la abuela Carmen», dijo David, aunque su voz había perdido parte de su entusiasmo. Olivia se acercó a mí llevando una pequeña bolsa de regalo. Dentro había una flor de plástico, de esas que encuentras en una tienda de todo a 100, y una tarjeta que parecía haber sido comprada en el último minuto en una papelería. Abrí la tarjeta. El mensaje impreso decía: «Feliz Día de la Madre». Y debajo, con la letra de Olivia: «Gracias por todo, mamá. Gracias por todo».
como si yo fuera la cajera de un supermercado. La mesa se quedó en silencio. Podía sentir que todos me miraban, esperando mi reacción. Patricia se aclaró la garganta incómodamente. Incluso David parecía avergonzado. «Es preciosa», logré decir, mi voz apenas un susurro. «Gracias, cariño». Pero Olivia ya se había vuelto hacia Patricia, comenzando una animada historia sobre los destinos del crucero que habían elegido. La conversación siguió sin mí y me quedé allí, sosteniendo mi flor de plástico de 5 €, sintiéndome más pequeña que en años. Me quedé otra hora, viendo a mi hija prodigar atención a una mujer que conocía desde hacía 12 años, mientras a mí me trataba como algo secundario. Cuando finalmente dije que tenía que irme, Olivia apenas levantó la vista. «Gracias por venir, mamá. Conduce con cuidado». El camino a casa fue un borrón. No dejaba de pensar en aquel anillo, en los billetes de crucero, en la pura alegría en el rostro de Olivia cuando los entregó. ¿Cuándo fue la última vez que me miró así? ¿Cuándo fue la última vez que puso esmero en algo que me dio? Llegué a mi entrada y me senté en el coche durante mucho tiempo, mirando aquella ridícula flor de plástico. 43 años de ser su madre, y esto es lo que valía. Un detalle de última hora del pasillo de las ofertas. Esa noche no pude dormir. No dejaba de revivir la escena, preguntándome dónde me había equivocado. Había construido una empresa exitosa de la nada, empleado a decenas de personas, contribuido a mi comunidad. Pero de alguna manera había fallado en lo único que más importaba: ser digna del amor de mi hija. Me levanté y caminé hacia mi despacho en casa, donde guardaba todos los documentos importantes: estados financieros, declaraciones de impuestos, contratos comerciales, todo lo que representaba el trabajo de mi vida. Y fue entonces cuando empecé a preguntarme ¿para qué había construido todo esto? La noche sin dormir se convirtió en una semana sin dormir. No podía dejar de pensar en aquella flor de plástico, en la forma en que Olivia había mirado a Patricia con tanto afecto genuino. Me carcomía como un dolor físico. Decidí que necesitaba respuestas. No el tipo de respuestas que provienen de la confrontación o las conversaciones dramáticas, sino respuestas reales. El tipo de respuestas ocultas en extractos bancarios y recibos antiguos. Pasé el siguiente sábado en mi despacho, sacando archivadores que no había tocado en años. Ricardo solía bromear conmigo por ser una acumuladora, guardando cada documento, cada recibo. «Nunca se sabe cuándo podrías necesitar pruebas», le decía yo. Nunca imaginé que necesitaría pruebas de mi propia maternidad. El primer archivo que abrí estaba etiquetado como Universidad de Olivia. Dentro había pagos de matrícula, recibos de alojamiento y manutención, y docenas de gastos menores que había olvidado. Libros, un ordenador portátil, incluso multas de aparcamiento que había recibido en el campus. Un total de 47,000 UAO, sin incluir el coche que le compré en su tercer año cuando el suyo se averió. Pero eso era solo el principio. Encontré la carpeta marcada Boda O ID. 58,000 € por un solo día. El lugar, las flores, el catering, su vestido, el fotógrafo. Yo había insistido en pagar por todo porque quería que su día fuera perfecto. Los padres de David habían contribuido con una caja de vino. Luego vinieron los archivos de la casa. Cuando Olivia y David se casaron, habían querido comprar una casa en el exclusivo barrio de El Viso. Sus ingresos combinados no eran suficientes para la hipoteca de la casa que querían, así que yo fui su avalista. Luego, cuando el negocio de David pasó por un mal momento 2 años después,
Yo me hice cargo discretamente de los pagos de la hipoteca durante 6 meses. Nunca lo supieron, me aseguré de ello. Los pagos del coche fueron los siguientes: 3 vehículos diferentes a lo largo de los años, cada uno solo un préstamo hasta que nos recuperemos. De alguna manera, esos préstamos nunca se devolvieron y yo nunca pregunté. Simplemente absorbí los pagos en mis gastos mensuales, pero fue el fondo de emergencia lo que realmente me afectó. En 2019, el negocio de jardinería de David casi se fue a pique. Había hecho algunas malas inversiones, había confiado en las personas equivocadas, se enfrentaban a la bancarrota. Olivia me había llamado llorando, rogando ayuda. Transferí 85,000 euros ese mismo día, sin contratos, sin planes de pago, solo una madre ayudando a su hija. Se compraron el barco 6 meses después. Me recosté en mi silla mirando la pantalla de la calculadora. En los últimos 15 años, había dado o gastado casi 400,000 euros en Olivia y David. Universidad, boda, Tao, coches, rescates de negocios e innumerables gastos menores que había dejado de rastrear hace años. 400,000 euros, más de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida. Y ayer había recibido una flor de plástico. La parte realmente dolorosa no era el dinero. Había hecho buenas inversiones a lo largo de los años. Había construido una exitosa consultora. Podía permitirme ser generosa. La parte dolorosa era darme cuenta de que mi generosidad se había vuelto invisible para Olivia. Se esperaba, se daba por sentada. Saqué mi teléfono y revisé nuestras conversaciones de texto del último año. Sus mensajes eran breves, funcionales. ¿Puedes recoger la tintorería? David necesita tu furgoneta. Los niños necesitan material escolar. Siempre pidiendo, nunca ofreciendo, nunca un «Hola mamá, ¿cómo estás?» o «Pensando en ti» al azar. Pero Patricia recibió billetes de crucero y anillos de diamantes. Me encontré abriendo mi ordenador portátil y buscando la hipoteca de la casa de Olivia. Todavía a mi nombre, por supuesto. Los pagos venían directamente de mi cuenta de empresa, automatizados hace años para no tener que pensar en ello. Esa cuenta de empresa. Saqué los extractos mensuales y empecé a revisarlos línea por línea. El servicio de jardinería de David mantenía los terrenos de 3 de mis propiedades comerciales. Le pagaba un 30% por encima del precio de mercado, aunque nunca lo mencionaría. El trabajo de contabilidad a tiempo parcial de Olivia para mis clientes más pequeños le reportaba 1.200 € al mes por quizás 6 horas de trabajo. No eran solo mi hija y mi yerno. Eran mis dependientes. Adultos de 30 y tantos que habían estructurado todo su estilo de vida en torno a mi apoyo financiero. Y de alguna manera me había convertido en la villana de su historia. La madre distante que no los entendía, que no podía relacionarse con sus vidas. Me habían pintado como fría y desconectada mientras vivían de mi generosidad. Cerré el ordenador portátil y miré alrededor de mi despacho. Fotos cubrían la pared, mostrándome en varios eventos de la empresa, premios de la Cámara de Comercio, recortes de periódicos sobre éxitos empresariales. Pero no había fotos recientes de Olivia y yo juntas. Había dejado de querer hacerse fotos conmigo hace años. El reloj de mi escritorio marcaba las 4:30 de la tarde. Llevaba 8 horas revisando documentos, y la imagen era dolorosamente clara. Había pasado años tratando de comprar el amor de mi hija, y todo lo que había logrado era enseñarle que yo era una fuente de dinero, no de afecto. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Olivia. Mamá, la furgoneta de David se ha averiado. ¿Podemos pedirte la tuya prestada unos días?
Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Lo pensaré. Era la primera vez en años que no había dicho sí de inmediato. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi abogado. El lunes por la mañana, me senté frente a Margarita Sánchez, mi abogada de los últimos 12 años. Su despacho daba al centro de la ciudad, y desde su ventana podía ver mi propio edificio, un recordatorio de todo lo que había construido a lo largo de las décadas. «Carmen, te veo cansada», dijo Margarita, sentándose detrás de su escritorio con una taza de té. «¿Qué te preocupa?» Había ensayado esta conversación en mi cabeza todo el fin de semana, pero sentada allí, las palabras se sentían pesadas. «Quiero hablar de vender mi negocio». Las cejas de Margarita se arquearon. «Consultoría Hartwell, pero has pasado 30 años construyendo esa empresa. Es tu legado». «Ese es exactamente el problema», dije en voz baja. «Necesito entender qué pasaría con mi familia si la vendiera». Observé cómo cambiaba la expresión de Margarita al darse cuenta de que no era una simple consulta. Sacó un bloc de notas legal, su máscara profesional deslizándose en su lugar. «Explícame tus preocupaciones», dijo. Durante la siguiente hora, le conté todo lo que había descubierto. Los pagos de la hipoteca, los contratos comerciales, la red de dependencia financiera que había creado sin saberlo. Margarita tomó notas, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias, pero su rostro permaneció cuidadosamente neutral. «Así que, si vendieras el negocio», dijo finalmente, «David perdería sus principales contratos comerciales, Olivia perdería sus ingresos por contabilidad y tendrían que calificar para su hipoteca de forma independiente». «Exacto». Margarita se recostó en su silla. «Carmen, ¿puedo preguntar qué te ha impulsado a esto? La última vez que hablamos, estabas pensando en expandir el negocio, quizás incorporar a Olivia como socia». Le conté sobre el Día de la Madre, sobre la flor de plástico y el anillo de diamantes, sobre años de sentirme como un cajero automático con piernas. Margarita escuchó sin interrupción, aunque la vi hacer una mueca ante ciertos detalles. «Ya veo», dijo cuando terminé. «Y estás pensando en vender como una forma de averiguar quién es realmente mi hija», dije. «Ahora mismo, no sé si me quiere a mí o a mi chequera». Margarita asintió lentamente. «Hay formas de hacer esto gradualmente. Podríamos reestructurar tus acuerdos comerciales. Quizás transferir parte del apoyo financiero con el tiempo». «No», dije con firmeza. «El cambio gradual da tiempo a la gente para adaptarse, para encontrar nuevas formas de manipular la situación. Si voy a hacer esto, tiene que ser limpio». Pasamos otra hora discutiendo la logística. Margarita tenía contactos en el mundo de la intermediación empresarial, personas especializadas en consultoras. Estimó que el proceso tardaría de 3 a 6 meses, dependiendo de la rapidez con la que nos moviéramos. «Necesitaré total confidencialidad», dije. «Nadie puede saberlo hasta que se finalice la venta». «Por supuesto, pero Carmen, una vez que hagas esto, no habrá vuelta atrás. ¿Estás preparada para cómo podría reaccionar Olivia?» Pensé en aquella flor de plástico que estaba en la encimera de mi cocina. «Estoy preparada para que me muestre exactamente quién es». Esa tarde, comencé a hacer cambios sutiles. Llamé a la empresa de jardinería de David y les dije que estaba considerando cambiar a otro servicio para mis propiedades comerciales. «Restricciones presupuestarias», expliqué. «Necesito obtener presupuestos competitivos». El pánico en su voz fue inmediato. «Señora Hartwell, podemos negociar, quizás bajar nuestras tarifas». «No se trata de las tarifas, David. Se trata de explorar opción».
Luego llamé a mis clientes más pequeños que usaban a Olivia para la contabilidad. Les dije que estaba reestructurando mis acuerdos de referencia y que necesitarían encontrar nuevos servicios en un plazo de 60 días. Profesional, de negocios, sin explicaciones personales. Olivia llamó esa noche, su voz tensa, de preocupación. Mamá, la señora Pérez dijo que ya no recomiendas contables. ¿Hice algo mal? En absoluto, cariño. Solo estoy simplificando mis operaciones comerciales. Pero necesito esos clientes. Son mis ingresos. Estoy segura de que encontrarás otras oportunidades, dije con calma. Eres muy capaz. Hubo una larga pausa. Mamá, ¿está todo bien? Has estado actuando de forma extraña últimamente. Estoy bien, Olivia. Solo ocupada con algunos asuntos de negocios. Después de colgar, me senté en mi cocina mirando aquella flor de plástico. Por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado. Control. No el tipo que viene de escribir cheques o resolver problemas, sino el tipo que viene de tomar tus propias decisiones. Las siguientes semanas se convirtieron en una rutina. Me reuní con posibles compradores, revisé estados financieros y gradualmente desenredé los hilos que unían mi negocio al estilo de vida de mi hija. Margarita se encargó de la mayor parte del trabajo legal, pero yo insistí en participar en cada decisión. La parte más difícil fue el secreto. Nunca se me había dado bien ocultarle cosas a Olivia, incluso cuando probablemente debería haberlo hecho. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía necesario. 3 semanas después de iniciado el proceso, recibí una llamada de David. Señora Hartwell, me enteré por alguien de la Cámara de Comercio que podría estar vendiendo su negocio. ¿Es eso cierto? Mi corazón latió con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. La gente cotillea, David. Ya sabes cómo es. Pero si estuviera vendiendo, nos lo diría, ¿verdad? Quiero decir, afectaría a nuestros contratos. Si tomo alguna decisión comercial importante, se les informará adecuadamente. Esa noche, Olivia apareció en mi puerta. Parecía agotada, con el pelo recogido desordenadamente, vistiendo una vieja sudadera que recordaba de sus días universitarios. Mamá, tenemos que hablar, dijo, empujándome para entrar en el salón. Los contratos de David, mis clientes de contabilidad, ahora rumores sobre la venta del negocio. ¿Qué está pasando? Me senté frente a ella, con las manos entrelazadas en mi regazo. Estoy reevaluando mis prioridades. ¿Qué significa eso? Significa que tengo 67 años y estoy cansada de cargar con las responsabilidades de los demás. El rostro de Olivia se sonrojó. ¿Es esto por el Día de la Madre? ¿Por el regalo? Lo siento si no te gustó, pero últimamente hemos estado muy justos de dinero. Casi me reí. Justos de dinero, mientras vivían en una casa que yo pagaba, conducían coches que yo había comprado, trabajaban en empleos que yo había arreglado. Pero no dije eso. En cambio, solo la miré y dije, esto no se trata de un solo día, Olivia. Se trata de entender lo que realmente importa. Se fue 20 minutos después, frustrada y confundida. La vi alejarse en el coche que yo había avalado, de vuelta a la casa donde yo pagaba la hipoteca, pero no por mucho tiempo más. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras revisaba el acuerdo de compra final. Margarita había encontrado un comprador, una consultora más grande que buscaba expandir su presencia regional. La oferta era generosa, más de lo que esperaba. Mi teléfono sonó justo cuando estaba firmando los documentos preliminares. El identificador de llamadas mostraba el número de mi casa, lo cual era extraño,
ya que estaba en el despacho de Margarita. Hola, señora Hartwell. Soy Jaime Moreno, de Moreno y Asociados. Intento comunicarme con usted en relación con la adquisición de consultoría Hartwell. Se me heló la sangre. Lo siento. ¿Quién es? Jaime Moreno. Mi firma se encarga de la diligencia debida para la compra. Puede que haya marcado el número equivocado. Intentaba comunicarme con su oficina. Ha llamado al número de mi casa. Oh, lo siento. Alguien contestó y dijo que era su asistente. Me dieron permiso para discutir los detalles de la venta. Cerré los ojos. Solo una persona tenía una llave de mi casa. Solo una persona contestaría mi teléfono y fingiría tener una autoridad que no poseía. Gracias por llamar, señor Moreno. Por favor, dirija todas las comunicaciones futuras a través de mi abogada, Margarita Sánchez. Colgué e inmediatamente llamé a mi casa. Sonó 4 veces antes de que Olivia contestara. Casa de mamá, soy Olivia. ¿Qué haces en mi casa? Hubo una pausa, luego su voz cambió por completo. Mamá, pensé que estabas en una reunión. Solo vine a regar tus plantas. No tengo plantas que necesiten ser regadas. Otra pausa, más larga esta vez. Vale, está bien. Estaba buscando algo. David dijo que podrías tener algunos documentos fiscales antiguos que necesita. ¿Y contestaste mi teléfono porque no paraba de sonar? Pensé que podría ser importante. Podía escuchar las mentiras desmoronarse en su voz. Olivia, voy a casa. Necesitamos hablar. El trayecto desde el despacho de Margarita hasta mi casa duró 15 minutos, pero se sintió como horas. No dejaba de revivir aquella llamada telefónica, la forma en que Olivia había fingido ser mi asistente, autorizada para discutir asuntos comerciales confidenciales. La audacia era impresionante. Cuando llegué a mi entrada, el coche de Olivia seguía allí. La encontré en mi despacho en casa, sentada en mi escritorio con papeles esparcidos a su alrededor. Levantó la vista cuando entré. Su rostro una mezcla de desafío y culpa. ¡Pum! ¿Encontraste lo que buscabas? Pregunté. Señaló los documentos. Mamá, ¿qué es esto? ¿De verdad estás vendiendo la empresa? Me acerqué y empecé a recoger los papeles. Acuerdos de compra, estados financieros, documentos de confidencialidad. Todo lo que no debería haber visto. Estos son asuntos comerciales privados. ¿Privados? Mamá, esto nos afecta a todos. El negocio de David depende de tus contratos. Mis ingresos provienen de tus referencias. No puedes simplemente vender sin hablar con nosotros. Dejé de recoger papeles y la miré fijamente. Tenía 35 años, sentada en mi silla, en mi escritorio, exigiendo explicaciones sobre decisiones de mi propio negocio. ¿Cuándo había permitido que esto sucediera? En realidad, Olivia, sí puedo vender mi negocio sin consultar a nadie. Es mi empresa. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestra familia? ¿Qué hay de nuestra familia? Repetí la pregunta lentamente. ¿Cuándo empezaste a preocuparte por nuestra familia? Su rostro se sonrojó. Siempre me he preocupado. Eres mi madre. ¿Lo soy? ¿O soy tu banco? El silencio se extendió entre nosotras. Afuera, podía escuchar al perro de los vecinos ladrar. El sonido de la vida normal continuando mientras la mía se desmoronaba. La voz de Olivia era más pequeña cuando volvió a hablar. Mamá, si estás molesta por el Día de la Madre, ya me disculpé. Podemos hacer algo especial el año que viene. ¿El año que viene? Dije en voz baja. Como el año siguiente y el año siguiente. Siempre el año que viene, cuando se trata de tratarme con respeto. Me senté en la silla frente a mi propio escritorio.
mirando a mi hija como si la viera claramente por primera vez. No sabes cuánto dinero te he dado a ti y a David a lo largo de los años. Se movió incómoda. Nunca te pedimos que llevaras la cuenta. 400,000 euros, sin incluir la hipoteca que todavía estoy pagando de tu casa, o los contratos comerciales que he arreglado para David, o las referencias que te proporcionan ingresos. La boca de Olivia se abrió y luego se cerró. Claramente, no esperaba que yo tuviera cifras reales. No te digo esto para hacerte sentir culpable, continué. Te lo digo porque necesito que entiendas algo. He estado subvencionando toda tu vida adulta y, de alguna manera, en el camino dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como un recurso. Eso no es verdad, dijo ella. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estaba? ¿Cómo estaba llevando la muerte de tu padre? Si me sentía sola en esta gran casa vacía. Su rostro se arrugó ligeramente. Mamá, cuando Patricia recibió un anillo de 20,000 euros y un crucero, y yo recibí una flor de plástico, no se trataba del dinero. Se trataba del detalle, el cuidado, la consideración. Pasaste más tiempo eligiendo el regalo de Patricia que pensando en el mío. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no pude parar. Las palabras se habían acumulado durante años. Tratas a Patricia como familia porque ella no te da nada. Tienes que ganarte su afecto, pero a mí simplemente se espera que provea, que apoye, que facilite tu estilo de vida sin cuestionar. Te quiero, mamá, susurró. ¿Me quieres o quieres lo que puedo hacer por ti? No pudo responder a esa pregunta. Ambas sabíamos por qué. Mi teléfono sonó, rompiendo el pesado silencio. El identificador de llamadas mostraba el nombre de David. No contestes, dijo Olivia rápidamente. Cogí el teléfono. Hola, David. Señora Hardwell. Olivia me habló de la venta del negocio. Necesitamos hablar de esto en familia. Esta decisión nos afecta a todos. En realidad, David, no. Me afecta a mí. Es mi negocio para vender, pero nuestros contratos, nuestro sustento. Tu sustento ha sido mi responsabilidad durante demasiado tiempo. Es hora de que ambos se cuiden a sí mismos. Colgué y miré a Olivia, que me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Mamá, no puedes hablar en serio con esto. Nunca he hablado más en serio de nada en mi vida. Fue entonces cuando empezó a entrar en pánico. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar a las 6:47 de la mañana. El nombre de Olivia parpadeaba en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a sonar inmediatamente y otra vez. Cuando terminé mi café, había llamado 12 veces. Finalmente contesté a la 13ª llamada. Mamá, por favor, necesitamos hablar de esto. Hablamos ayer, Olivia. Creo que fui bastante clara. No puedes simplemente destruir nuestras vidas porque estás molesta por un regalo del Día de la Madre. Dejé mi taza de café, sintiendo que la familiar ira aumentaba. Esto no tiene nada que ver con un regalo, y lo sabes. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas que no soy tu cajero automático personal. Quiero que me veas como una persona, no como una fuente de financiación. Sí te veo como una persona. Eres mi madre. ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como una? Silencio. Mamá, si vendes el negocio, lo perderemos todo. La casa, los contratos de David, mis clientes. Tendremos que empezar de nuevo. Sí, lo haréis. Y quizás eso es exactamente lo que necesitáis. Me colgó. 20 minutos después, volvió a llamar. Luego otra vez,
luego otra vez. Dejé de contar después de la 15ª llamada. Cada mensaje de voz era una variación del mismo tema. Súplicas, negociaciones, amenaza, manipulaciones. Recorrió todas las tácticas que había aprendido a lo largo de los años. Mamá, por favor, llámame. Podemos arreglar esto. Mamá, David tiene dolores en el pecho por el estrés. ¿Quieres meterlo en el hospital? Mamá, lo siento por la flor. Te lo compensaré. Solo, por favor, no vendas la empresa. Mamá, todo el mundo va a pensar que estás siendo vengativa y cruel. ¿Es así como quieres que te recuerden? Al mediodía, había llamado 28 veces. Lo sabía porque había empezado a llevar la cuenta. Cada llamada, un testimonio de su desesperación. Por fin estaba entendiendo lo que yo había intentado decirle, que toda su vida se basaba en mi generosidad, y yo estaba cansada de que se diera por sentada. El timbre sonó a las 2:30 de la tarde. Miré por la mirilla y vi a Olivia de pie en mi porche, con los ojos rojos e hinchados. David estaba detrás de ella, con el rostro cubierto por una máscara de ira apenas contenida. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. Mamá, por favor, comenzó Olivia de inmediato. Necesitamos hablar de esto como adultos. Lo intentamos ayer. No estabas interesada en hablar. Estabas interesada en acceder a mis documentos privados y fingir ser mi asistente. David dio un paso adelante. Señora Hartwell, con todo respeto, esto afecta a más personas que solo a usted. Tenemos una familia en la que pensar. Yo también, dije en voz baja. Tengo que pensar en lo que es mejor para mi familia. Y ahora mismo, lo mejor es que todos ustedes aprendan a valerse por sí mismos. El rostro de Olivia se arrugó. Mamá, te lo ruego, por favor, no hagas esto. ¿Me lo ruegas ahora? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar que no fuera una obligación festiva? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para decirme que me querías? Abrió la boca y luego la cerró. Todos sabíamos la respuesta. Eso pensé, dije. Solo llamas cuando necesitas algo. Solo visitas cuando quieres algo. Solo te preocupas cuando estás a punto de perder algo. La ira de David finalmente estalló. Esto es ridículo. Nos estás castigando por tener éxito, por construir una vida juntos. ¿Éxito? Me reí, pero sin humor. David, tienes 37 años y nunca has pagado una hipoteca de tu propia casa. Todos los ingresos de Olivia provienen de trabajos que yo le arreglé. ¿A eso le llamas éxito? Nosotros lo llamamos familia, dijo Olivia, con la voz quebrada. Las familias se ayudan mutuamente. La ayuda va en ambas direcciones. Olivia, ¿qué has hecho para ayudarme? ¿Qué has aportado a esta familia además de tomar? La pregunta quedó en el aire como un desafío. Olivia miró a David, luego de nuevo a mí, buscando una respuesta que no existía. Te di nietos, dijo finalmente. No, no lo hiciste. Te mudaste a 3 comunidades autónomas de distancia y visitas 2 veces al año. No he visto a Tomás y Sara en 8 meses. Su rostro se puso blanco. Incluso David parecía incómodo. ¿Quieres saber cómo es la familia? Continué. La familia de Patricia la llama todas las semanas. La visitan sin que se lo pidan. Recuerdan su cumpleaños sin que se lo recuerden. Le dan regalos pensados porque prestan atención a lo que le gusta. Por eso recibió el anillo y el crucero. Por eso la tratan como a alguien importante. Olivia estaba llorando ahora, pero yo no podía parar. Años de dolor se estaban desahogando.
Pasé 30 años construyendo un negocio para poder mantener a mi familia. Quería darte seguridad, oportunidades, una vida mejor que la que yo tuve. Pero en algún momento dejaste de apreciar lo que te daba y empezaste a esperarlo. Dejaste de verme como una persona y empezaste a verme como un recurso. Mamá, por favor, susurró. Lo siento. Lo haré mejor. Seré mejor. Lo sientes porque tienes miedo, dije. No lo sientes porque entiendas lo que hiciste mal. David agarró el brazo de Olivia. Vamos, estamos perdiendo el tiempo aquí. Ella ha tomado una decisión. Pero Olivia se apartó de él. No, espera. Me miró con algo que no había visto en años, una vulnerabilidad genuina. Mamá, ¿qué quieres de mí? Dime qué tengo que hacer para arreglar esto. Miré a mi hija. Realmente la miré. 35 años llorando en mi puerta, finalmente haciendo la pregunta correcta, pero era demasiado tarde. Quiero que descubras quién eres sin mi dinero, dije. Quiero que aprendas a valorar las relaciones que no son transaccionales. Quiero que entiendas que el amor no se trata de lo que alguien puede darte. ¿Y entonces qué? Si hago todo eso, ¿cambiarás de opinión? Negué lentamente con la cabeza. Olivia, no estoy vendiendo el negocio para castigarte. Lo estoy vendiendo para liberarme. Tengo 67 años y quiero saber cómo es mi vida cuando no soy responsable de las decisiones de los demás. Di un paso atrás y empecé a cerrar la puerta. Mamá, espera, gritó. Te quiero, de verdad que te quiero. Hice una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. Yo también te quiero, Olivia. Por eso hago esto. Luego cerré la puerta y la escuché llorar en mi porche durante los siguientes 10 minutos antes de que finalmente se fueran. La venta se haría efectiva en 2 semanas. 3 meses después de que se cerrara la venta, estaba sentada en el porche de mi nueva casa rural, viendo la puesta de sol pintar el lago con tonos dorados y rosados. La casa era más pequeña de lo que había dejado atrás, pero era mía de una manera en que la antigua casa nunca lo había sido. Sin recuerdos de expectativas fallidas, sin habitaciones que resonaran con decepción. La mudanza había sido sorprendentemente fácil. 30 años de archivos comerciales, contratos y correspondencia, todo empaquetado y guardado. Solo conservé lo que importaba. Algunas fotos, los libros favoritos de Ricardo y la colcha que mi madre había hecho cuando nació Olivia. La casa rural venía amueblada, lo que me venía perfectamente. No quería arrastrar el pasado a esta nueva vida. Los anteriores propietarios habían dejado muebles sencillos y cómodos, y un jardín que necesitaba ser cuidado. Nunca había tenido tiempo para la jardinería antes, pero ahora no tenía más que tiempo. Olivia no había llamado en 6 semanas. El silencio dolía, pero también traía claridad. Había pasado tantos años midiendo mi valía por su aprobación, sus visitas, sus necesidades. Ahora estaba aprendiendo a medirla por mi propia paz mental. La venta del negocio había proporcionado dinero más que suficiente para una jubilación cómoda. Había establecido un fideicomiso para la educación de mis nietos, dinero que recibirían directamente cuando cumplieran 18 años, sin ataduras y sin acceso parental. Era mi forma de asegurarles oportunidades sin habilitar a sus padres. También había pagado discretamente la hipoteca de la casa de Olivia y David, no como un regalo, sino como una liquidación final. Ahora eran dueños de su casa libre de cargas, pero también sabían que nunca recibirían otro céntimo de mí. Fue el último cheque que les escribiría. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos.
Miré el identificador de llamadas. Susana, mi vecina del otro lado del lago. Nos habíamos hecho amigas el mes pasado, uniéndonos en paseos matutinos y copas de vino por la noche. Carmen, ¿estás libre para cenar mañana? Mi hijo y mi nuera nos visitan, y me encantaría que los conocieras. Me gustaría, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. La relación de Susana con sus hijos era todo lo que la mía nunca había y nunca había sido. Natural, recíproca, basada en un afecto genuino en lugar de la obligación. Después de colgar, me serví una copa de vino y caminé hasta el embarcadero. El agua estaba en calma, reflejando la última luz del día. Una familia de patos remaba, los patitos siguiendo hacia su madre en una línea perfecta. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Por un momento, mi corazón dio un vuelco, pensando que podría ser Olivia, pero era de Margarita, mi abogada. Pensé que querrías saberlo. El negocio de jardinería de David se declaró en bancarrota ayer. Olivia está buscando trabajo en el colegio de primaria. ¿Cómo estás? Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Estoy bien. Gracias por informarme. Sentí tristeza por ellos, pero no culpa. Eran adultos que habían tomado decisiones. Ahora estaban aprendiendo a vivir con las consecuencias, como todos los demás. Un ave solitaria graznó al otro lado del agua, su inquietante grito resonando en las colinas. Nunca había escuchado ese sonido antes de mudarme aquí. Había muchas cosas que nunca había experimentado mientras estaba ocupada siendo responsable de la vida de los demás. Mañana iba aquí a empezar una clase de cerámica en el pueblo. La semana que viene me había apuntado a un club de lectura. Pequeñas cosas, pero eran mías. Elegidas porque me interesaban, no porque alguien más necesitara que las hiciera. Lo más extraño de esta nueva vida era lo ligera que me sentía. Durante años, había cargado con el peso de los problemas de otras personas, sus malas decisiones, sus dificultades financieras. Había pensado que ese peso era amor, pero no lo era. Era habilitación, y nos había hecho Dios a todos. El amor verdadero, estaba aprendiendo, a veces significaba decir que no. A veces significaba dejar que la gente luchara para que pudieran crecer. A veces significaba alejarse para que pudieran encontrar su propia fuerza. 6 meses después, recibí una carta, no una llamada telefónica o un mensaje de texto, sino una carta escrita a mano. La dirección del remitente era la de Olivia, pero la letra era diferente, más cuidada, más deliberada. Querida mamá, comenzaba. He estado intentando escribir esta carta durante meses, pero nunca supe qué decir. Seguía queriendo pedirte que volvieras para arreglar las cosas, para que todo fuera como antes, pero finalmente entiendo que la forma en que eran las cosas antes no era buena para ninguno de nosotros. Dejé la carta y respiré hondo antes de continuar. David y yo nos vamos a divorciar. Sé que probablemente te enteraste de la bancarrota, de que estoy trabajando en el colegio. Ha sido el año más difícil de mi vida, pero también el más honesto. Tuve que aprender quién era sin tu dinero, sin tu red de seguridad. Tuve que averiguar cómo cuidarme a mí misma. No te escribo para pedirte nada. Te escribo para decirte que lo siento. Siento haberte dado por sentada. Siento haberte tratado como una obligación en lugar de una persona. Siento todos los años que perdí enfadada contigo por cosas que no eran tu culpa. Entiendo ahora por qué vendiste el negocio. No me estabas castigando. Nos estabas liberando a los dos. Solo desearía no haber tardado tanto en verlo. No espero que me perdones, y no te lo pido. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que intentaste decirme.
La familia no se trata de lo que puedes darle a alguien o lo que ellos pueden darte. Se trata de aparecer, de prestar atención y de preocuparse por alguien por lo que es, no por lo que pueden hacer por ti. Espero que seas feliz, mamá. Espero que hayas encontrado la paz que buscabas. Te lo mereces. Con cariño, Olivia. PD. Me quedé con la flor de plástico. Está en el alféizar de la ventana de mi cocina. Y cada vez que la veo, recuerdo la expresión de tu cara ese día. Recuerdo el momento en que me di cuenta de que te había roto el corazón. Siento haber tardado tanto en preocuparme por arreglarlo. Me senté en mi porche durante mucho tiempo después de leer esa carta, viendo la puesta de sol sobre el agua. Luego entré y escribí una respuesta. Querida Olivia, comencé. Gracias por tu carta. Significa más para mí de lo que sabes. Pero no la envié ese día, ni al día siguiente, ni al siguiente. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar por completo antes de que puedan reabrirse de forma segura. Algunas relaciones necesitan espacio antes de que puedan reconstruirse sobre una base de verdad en lugar de obligación. Quizás algún día encontraríamos el camino de regreso la una para la otra. Pero por ahora me contentaba con ser libre. Libre de culpa, libre de manipulación, libre del agotador trabajo de intentar comprar un amor que debería haberse y haberse dado libremente. Tenía 67 años y por primera vez en décadas estaba viviendo mi propia vida. Era suficiente.